Hola, hola, saludos y abrazos a la distancia desde aquí de Llorenés, a lo natural. Bueno, quisiera compartirles, ¿verdad?, algunas ideas, algunos pensamientos, o más bien un tema, sería un tema que es el poder del pensamiento. Bueno, ¿y por qué ese tema, verdad? Porque ya tenía algunos días que no me comunicaba con ustedes, aunque ahí estoy al pendiente. Bueno, y antes de empezar, obviamente un saludo, un abrazo a la distancia, donde quiera que usted se encuentre. Si se encuentra desanimado, se encuentra muy contento, de igual. Si encuentra muy animado, disfrútelo al máximo. Si se encuentra un poquito desanimado, no se preocupe. Ahora sí que no todo el tiempo es igual, al ratito va a estar bien feliz. Bueno, sin más, vamos a hablar del poder del pensamiento. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque cada vez que entendamos los pensamientos, más vamos a entender por qué actuamos de ciertas maneras, por qué tenemos ciertas cosas en el cuerpo. Recuerden que aquí pues tratamos sobre todo la salud mental, la salud espiritual y la salud física, porque pues obviamente nos dedicamos de forma holística a ayudar, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, digámoslo que cuando usted ve una persona caminando con la cabeza gacha es por la condición de sus pensamientos, muy importante. Cuando usted ve una persona sonriente, radiante, bonita, es por la condición de sus pensamientos. Eso es muy importante. Cuando usted ve una persona enferma, es por sus pensamientos. Cuando usted ve una persona, ahora sí que bien físicamente y contenta, es por sus pensamientos. Cuando hay una desgracia a veces en la vida, situaciones difíciles, es por los pensamientos. Cuando hay éxito en la vida, es por los pensamientos. Por eso es muy importante comprender ciertas circunstancias, ciertas cosas, digamos, por qué yo estoy provocando. O sea, ¿por qué yo digo el poder del pensamiento? Porque al final de cuentas nosotros somos como los reactores, somos como los generadores de nuestra condición de vida. Es muy importante porque al final vivimos en una matriz de energía, pero nosotros somos los que producimos y creamos, por así decirlo, nuestras circunstancias que nos rodean. Entonces, como decía hace un momento, hay gente que anda con la cabeza gacha y los hombros caídos, porque quizá en un tiempo así andaba yo, muchos años atrás. Y es porque hay una condición mental que nos está sujetando. Y dicho sea de paso, digamos que hay memorias que se quedaron ya dentro de nuestra cabecita, ahora sí que de nuestra memoria, y que ya en cierta forma gobiernan nuestra personalidad. Y hay cosas que dicen, ¿por qué soy así? ¿Por qué me porto así? ¿O por qué pienso así? Y es porque a veces ya ciertas imágenes dentro de nuestro ser ya no que manipulen, sino que gobiernan porque nosotros así quizá lo hemos querido, quizá porque sencillamente no nos hemos dado cuenta o no teníamos, digamos, la suficiente convicción del poder precisamente del pensamiento. Entonces, cuando una persona, ¿verdad? Como dije, anda con la cabeza gacha, muchas veces son condiciones mentales, ya memorias que manipulan nuestra personalidad. Hay que entender eso. Por ejemplo, los temores son condiciones de daños que puede haber en nuestra memoria que están manipulando nuestra personalidad. Por ejemplo, hoy con la pandemia, ¿verdad? Pues mucha gente de hecho ha muerto precisamente por una condición mental que nunca logró superar porque había un temor. Y ese temor, pues obviamente hizo que se realizara o se materializara esa condición. Ahora, es tan importante el pensamiento, es tan importante, por ejemplo, cuando uno tiene cierto temor, por ejemplo, pues uno ve la reacción del cuerpo. Por ejemplo, si usted va a viajar y hay temor a viajar por lo que sea, empieza a ver, incluso se empieza a acelerar el corazón. Imagínense el poder del pensamiento. Y obviamente lo estoy hablando de forma simple para que nos entendamos. El corazón se empieza a acelerar muchas veces, empezamos a sudar las manos, que de pronto queremos ir al baño. ¿Por qué? Porque el pensamiento está literalmente afectando nuestra fisiología de nuestro cuerpo. Es muy importante, ¿verdad? Pero quizás lo más importante que quisiera yo marcarle, porque para mí es importante, y es que he notado esto. Cuando tú estás contento, todo lo miras entre comillas real todo y contento. Pero ¿qué sucede si de pronto te dicen, hay un peligro? Algo puede pasar en tu vida o algo te puedes enfermar, y si usted y yo concebimos ese miedo o lo relacionamos inconscientemente con algún trauma del pasado, si se pone a pensar, la realidad que usted estaba viviendo se modifica y miramos otra realidad. Yo no sé si se ha dado cuenta. Empezamos a, o sea, no, en otras palabras,
el temor que puede haber o que podemos sentir, en este caso, mueve la realidad. O sea, la forma que estamos mirando las cosas se modifican a un estado de acuerdo a lo que estamos pensando. En este caso sí es temor. Se modifican las cosas. Después estamos tan contentos mirando árboles, agua, qué sé yo, y de pronto ya estamos como que de pronto cambió nuestro panorama externo porque cambió nuestro panorama interior de tener paz, de estar en equilibrio, a tener un temor. Por ejemplo, cuando alguien viene a mi consulta, por ejemplo, pues yo estoy trabajando, enseguida estoy analizando, en este caso a mi cliente, viendo por qué algunas cosas. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Cuando una persona digamos, por el tiempo, no puede hacer sus propias cosas, recordemos que el cerebro izquierdo, ¿verdad?, tiene que ver con la acción de nuestra vida. Pero que cuando, por ejemplo, un hombre no puede hacer sus cosas o una mujer no puede hacer sus cosas, ya sea por el mayordomo, por el trabajo por el que se está dirigiendo o sencillamente por tu esposo o por tu esposa y no puedes hacer, ¿dónde se afecta? El cerebro derecho. Pero ahí es donde está ese pensamiento bloqueado y no puedes enfrentar, no puedes contradecir a tu esposa, a tu esposo y ahí está. Pero ¿qué cree? Que esa energía, ese pensamiento, ese poder del pensamiento va a afectar al riñón derecho, por ejemplo. Y no se queda ahí, sino que ese riñón derecho, aunque no nos duela, va a causar un efecto en la médula ósea a la altura, pues en este caso al final de la torácica y empezando las lumbares, por ahí empieza a doler la cintura, que en realidad para mí, pues es en realidad, aunque no es el nervio ciático en sí, pero obviamente después se siente, digamos, en la cadera, que es el nervio ciático. Pero al final, en términos generales, un pensamiento no liberado, no accionado, a través de tus circunstancias y no confrontado ahora sí que con la causa, nos afecta en este caso el riñón derecho, por ejemplo, y el nervio ciático. Imagínense. Ahora, ¿qué pasa cuando es el otro lado? Cuando de pronto no puedes ayudar a tu familia, o no pudiste ayudar a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, de pronto algo tenías que hacer, no lo pudiste hacer y eres de las personas muy sensibles, ¿qué crees? Que ese pensamiento, por no haberlo liberado, por no haberlo exacerbado o accionado en términos, digamos, con tu familia, pudiste ayudar y no pudiste, pues se afecta, por no hacerlo, te sientes, entre comillas, culpable o responsable, o cuando dices, si lo hubiera hecho así, ya nos estamos culpando y nos afecta el riñón izquierdo, por ejemplo. Y obviamente también el nervio ciático de la cintura y se manifiesta en el glúteo, la parte posterior, obviamente en el glúteo, en la parte izquierda. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo el poder del pensamiento, si no lo controlamos, nos puede afectar físicamente y que no se diga externamente. Nosotros por naturaleza venimos a ser felices, venimos a criar, a manifestar nuestro potencial. De hecho, ya entramos en la nueva era y estamos en la era de Acuario, donde vamos a querernos, a respetarnos, pero de pronto algunos batallamos. Y es por eso que yo hago este video también, con el propósito de compartir y de ayudar también. Porque hay personas que dicen, oye, yo quiero ir a su consultorio, pero estoy en Phoenix, que estoy quizá en Florida, que estoy en Texas, que estoy X, o simplemente aquí en Sacramento, que estoy en Washington. No importa, ahora ha cambiado todo. Simplemente con llamarnos, hacer una videollamada, yo le puedo consultar, le puedo ayudar en lo que pueda. Obviamente tengo mis limitaciones, como es natural, pero sí le podemos apoyar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, el riñón izquierdo nos está doliendo? Y uno dice, pero ¿por qué me duele el riñón izquierdo? Porque, ¿qué pasa? Bueno, resulta que por lo regular, como hablaba del cerebro derecho, que afecta el hemisferio izquierdo, en este caso el riñón izquierdo, tiene que ver con aquello que dice uno, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho el otro. Entonces, uno puede tratar el riñón izquierdo, uno puede tratar el nervio ciático, en este caso en el glúteo izquierdo, pero si no quitamos, en este caso, la culpabilidad, pues se puede sentir bien, ¿verdad? La persona unos días, unos meses tal vez, pero vuelve otra vez el problema. ¿Por qué? Porque la raíz está en el poder del pensamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso específico, yo analizo y le doy a la persona, por ejemplo, un oro homeopático. Ese oro homeopático hace que la persona eleve su frecuencia, no se sienta mal, ya supere esa condición emocional y por lo tanto
digamos, el equilibrio, el sentirse bien de su riñón izquierdo y de su nervio ciático, pues va a ser más permanente, por ejemplo. Otro ejemplo es, ¿por qué la gente no le gusta el mar? ¿Por qué le tiene el miedo al mar? ¿Por qué le tiene miedo a la oscuridad, por ejemplo? ¿Por qué tiene miedo, digamos, a que pase un accidente? ¿Por qué tiene miedo a enfermarse, por ejemplo? Y hablo del poder del pensamiento. Bueno, sencillamente porque hay una deficiencia de vibración, en este caso también en el cerebro derecho, pero no necesariamente tiene que ser el mismo, digamos, factor o el mismo material homeopático para poder ayudar y elevar la frecuencia. Entonces, por eso es muy importante, porque hay diferentes condiciones de temor que nos pueden estar afectando en nuestra condición. Por ejemplo, la persona más afectada que yo he notado a través de mi consulta, ¿verdad?, a mis clientes, es que las personas más afectadas por el COVID tienen que ver con las personas que tienen miedo a estar enfermos, miedo a perder su familia, miedo al mar, miedo a la oscuridad. Y hay algo que se puede hacer bien sencillo para poder eliminar incluso esa condición, ¿verdad? Si quitamos la raíz del poder del pensamiento con la homeopatía, por ejemplo, en alta vibración, en alta dilución, para elevar la frecuencia o la vibración de la persona, de modo que se libere de esa condición psicoemocional y asimismo podemos quitar incluso la infección, pero ir a la raíz del poder del pensamiento. Es muy importante, por eso cuando guste, pues obviamente aquí estamos para servirle aquí en Llorenés, Salud Natural, puede llamarnos al 661-709-0102, podemos hacer videollamadas, podemos hablarnos a distancia, ¿verdad? Para poder apoyar en su salud y obviamente no importa dónde usted esté, le podemos enviar su tratamiento, incluso aconsejar lo necesario. A veces simplemente si hay una necesidad, nosotros le decimos o tratamos de apoyarle qué puede hacer de inmediato. Bueno, sin más, recuerda, el poder del pensamiento es lo que externamos, pero al final lo que externamos es una condición interiorizada. Hay que trabajar nuestro interior, nuestros pensamientos y nuestras emociones a través de nuestro interior, trabajarlo para que mejoremos nuestro estado físico y nuestro entorno. Bueno, sin más, este tema es súper largo, súper importantísimo, pero obviamente si nos alargamos nos vamos a aburrir, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas que hacer. Sin embargo, un abrazo a la distancia. Recuerde, trabaje su interior, trabaje sus emociones. Podemos incluso, entre paréntesis, hacer una regresión, por ejemplo, para apoyarle en sus condiciones psicoemocionales. Pero bueno, y también obviamente hay homeopatías específicas en cierta dilución para poder elevar su frecuencia y poderle ayudar en su condición psicoemocional que está afectando sus órganos. Pues sin más, una vez más, es 661-709-0102 o tal vez puedan meterse a la página llorenes.net. Sin más, un abrazo a la distancia desde aquí de Llorenés Salud Natural. Yo soy el Dr. Ordaz y una vez más, que todo le salga bien.